Yo creo que los medios podemos ayudar a esa proyección y a la vez estos creadores nos pueden ayudar mucho a nosotros a propiciar una imagen que yo creo que es importante, de una cierta apertura, de un pensamiento más ancho, de un rejuvenecimiento, feminización de audiencias, que a lo mejor nuestros medios más tradicionales, que cumplen un papel fundamental, no pueden estar atentos a todo. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast converso con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención, por favor, hablaré con María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio, que abarca medios como La Cadena SER, El País, Los 40 Principales, Caracol Radio de Colombia, W Radio de México y Podium Podcast, entre muchos otros. María Jesús cuenta con una gran trayectoria en el mundo del audio y entre muchos reconocimientos cuenta con 2 premios Ondas. En 2013 a la innovación radiofónica por el Extra Radio y en 2016 a la mejor plataforma radiofónica por Podium Podcast. Con ella hablaremos sobre la hiperespecialización de los medios, el trasvase de narrativas entre el audio y el video y viceversa, y de cómo los creadores de podcast y los medios tradicionales pueden potenciarse mutuamente. Su atención, por favor. Estamos hoy con María Jesús Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, Roger? Muy bien, pues encantado de estar aquí, además con un salto cualitativo que da este podcast, que hemos pasado de nuestra pequeña grabadora con 2 audífonos a los estudios de la SER. Sí, la verdad es que una no se acostumbra nunca, ¿no? Yo cada vez que vengo a este edificio, la Gran Vía, que es histórico, aunque es mi sitio de trabajo, yo digo, wow, soy súper afortunada de estar aquí, y es verdad que, bueno, grabar en un estudio de esto siempre tiene un punto mágico, creo yo. Totalmente, y para nuestros escuchas, pues no os acostumbréis a esta gran calidad de audio, porque bueno, no vamos a poder aquí grabar todos los días. Oye, pues quería empezar a hablar contigo, remontándonos a tu etapa de creadora, ¿no? Y ahora que estás, bueno, aquí en la SER, en esta 8ª planta en la Gran Vía, ¿no echas de menos en algún momento ver Extra Radio? Bueno, yo creo que esa experiencia forma parte de lo que soy ahora, ¿no? Y yo realmente, cuando hablamos de creatividad, a mí me gusta decir que yo creo que no hay nada más creativo que trabajar con equipos, no hay nada más creativo que llevar grandes equipos hacia un único propósito y con objetivos realmente ambiciosos, ¿no? Creo que debe haber mucha creatividad. Yo creo también en esa especie de liderazgo creativo y también humano, que sin el cual es muy difícil verdaderamente intentar trascender en esta era digital tan compleja y con tantos recovecos. Sí, es que eso me encanta, y creo que, mira, este paso como de, por decirlo de alguna forma, del mundo guerrilla y crowdfunding, ¿no?, a la corporación, ¿no? Siento que a veces falta eso, que los directivos de las grandes empresas hayan pasado por ese mundo real, ¿no? Por este tipo de producción más como de andar por casa y con los recursos que uno tiene. ¿Esto ha cambiado tu perspectiva de la creación de los contenidos? Bueno, yo no soy consciente, pero quizás sí, ¿no? Creo que soy consciente de lo que cuesta sacar los contenidos adelante, porque vengo también de esa etapa de startupera y de estar peleando por luchar por los contenidos, y quizá eso es probable. Espero que me dé una sensibilidad especial para cuando viene algún proyecto y vienen a hacerte un pitch concreto y tú saber prestar atención a eso. Espero que el mundo corporativo, que también tiene cosas verdaderamente interesantes, no me quite eso. Espero que no. Yeah. Oye, bueno, entonces estamos en este mundo en el que vivimos rodeados de pantallas. Desde que amanecemos estamos con colorines y con alta definición y con imágenes cada vez más perfectas. Y sin embargo el audio se está abriendo campo. ¿Cómo compite el audio en medio de la economía de la atención? Bueno, yo creo que aquí hay 2 cosas. Una, cuando habitualmente se dice que el audio, una de las razones de su auge es que no tiene nada que ver con las pantallas. Yo creo realmente que el audio lo que apela es a la pantalla más importante que tenemos todos los seres humanos, que es nuestra imaginación, y que es una pantalla única, es una pantalla a través de la cual
se desarrolla y se desencadenan toda una serie de imágenes a través del sonido que en mi opinión solo provoca la gran literatura, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, la economía de la atención, ¿no? Yo creo que es verdad que venimos de toda esa economía de la atención, el fantástico libro de Comerciantes de la Atención de Tim Hu, que es como un súper clásico en torno a eso, pero yo creo que se está produciendo un tránsito entre, yo diría, de la economía de la atención a la confianza. Hay un viraje, ya no es solo, o yo creo que ya no es suficiente con la atención, ahora además hemos de aportar confianza. Y yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos una gran oportunidad y creo que cubrimos un papel muy, muy importante. Porque ya no solo que te presten atención, sino que cuando te la presten, tú lo que estés dando es una experiencia verdaderamente satisfactoria en todos los aspectos. Y eso es donde creo que hay el mundo de los creadores, ¿no? La economía de los creadores. El otro día lo hablaba con Nanísimo, que es la primera entrevista de esta segunda temporada, y que habla de esa honestidad y esa como autenticidad que tiene como el creador que está fuera de la corporación, y que puede ser que ahí es donde estén entrando pues, o compitiendo, o a lo mejor ganando en ese tramo de confianza, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier caso no tiene demasiado sentido enfrentar posiciones. No es medios de comunicación versus creadores digitales. En primer lugar, creo que no existen, o al menos es mi opinión, los youtubers, los tiktokers, los streamers, los podcasters, yo creo que a todos les hemos reconocido su esencia, y es que son creadores de contenido. Pero es que las radios, los periódicos, las televisiones, si algo han sido a lo largo de siglos, son creadores de contenido, ¿no? ¿Cuál es el problema tal vez que hubo? Es que durante un tiempo las corporaciones, como llamas tú, no miraron fuera o más allá de sus redacciones, de sus círculos, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando, y que el podcast en concreto es uno de los formatos que ha permitido ese cambio. Es decir, nosotros concretamente en Podium Podcast tenemos la suerte de tener a creadores digitales que han apostado por estar con nosotros. Hablamos de Estirando el Chicle, hablamos de Saldremos Mejores, Menudo Cuadro. Eso es posible que en otra etapa de la historia de los medios de comunicación no hubiera sido factible. Entonces, yo creo que es importante esa bidireccionalidad. Claro, y que además, justo ahora que mencionas lo de Estirando el Chicle, creo que ha habido como esta simbiosis en el que creo que las creadoras mantienen esa autenticidad, esa cercanía, pero que está propulsada también por el medio, ¿no? Sí, el caso de Estirando el Chicle, pues bueno, está siendo ya emblemático, ¿no? Yo creo que es un punto de inflexión en la industria del audio en español, pero efectivamente ellas empezaron a hacer el podcast durante la pandemia en el jardín de la casa de los padres de Vicky, y cuando terminaron vinieron a verme y me dijeron: oye, nos gustaría estar aquí, tener una cierta estabilidad y una proyección, y yo creo que los medios podemos ayudar a esa proyección, y a la vez estos creadores nos pueden ayudar mucho a nosotros a propiciar una imagen que yo creo que es importante, de una cierta apertura, de un pensamiento más ancho, de un rejuvenecimiento, feminización de audiencias, que a lo mejor nuestros medios más tradicionales, que cumplen un papel fundamental, no pueden estar atentos a todo, ¿no? Y creo que esa cualidad de hiperespecialización, porque no me gusta la palabra nicho, que siempre me remite a la muerte, bueno. Que esa cualidad de hiperespecialización es totalmente compatible con la pretensión, sin duda legítima, de ir a audiencias masivas, como tienen otros medios de nuestro grupo. Oye, y cuéntame un poquito del caso de Estirando el Chicle. Esto se os ha ido de las manos, ¿lo esperaban así? Es brutal, ¿no? No, o sea, de las manos no creo que no se ha ido, porque es todo felicidad y, bueno, lógicamente las chicas, pero bueno, son ellas las que te lo tendrían que decir. Un éxito tan repentino, pues a veces y con su juventud te hacen replantear muchas cosas, pero ellas son personas, yo creo que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Esto no es un éxito fulgurante, digamos que llevan mucho trabajo detrás. Tienen además
un equipo detrás muy, muy potente, Nacho, Susi, que trabajan con ellos desde hace mucho tiempo, y yo creo que, bueno, en fin, el apoyo que desde aquí les hemos podido dar y yo personalmente, porque tengo mucho cariño a ese proyecto y a ellas desde hace tiempo, yo espero que les esté ayudando y a continuar. Lo más importante es que esa carrera sea sostenible y dure. Oye, estamos hablando de podcast, pero tú algo que recalcas mucho es que una cosa es el podcast y otra cosa es la audificación, como una cosa mucho más amplia. ¿Nos puedes contar un poquito de la audificación? Sí, bueno, la audificación o el concepto audio a mí me interesa más porque entiendo que es un concepto más ancho donde caben más cosas, ¿no? Donde lógicamente cabe el podcast, que ahora es el formato en plena explosión y auge, pero donde cabe también el audio social a través de apps como Twitter Spaces o Clubhouse, donde caben las voces algorítmicas, donde caben los smart speakers, donde caben los audiolibros, los audioartículos. Creo que hay todo un mundo en torno a la cultura del audio que es fundamental. Nosotros justo ahora en el país vamos a lanzar la primera newsletter de audio, se llama Sonograma, la va a editar Pablo Fernández del Cader, que es adjunto a la Dirección General de Audio y un tipo verdaderamente brillante. Y nace con esa voluntad, con la voluntad de intentar explicar el mundo a través del sonido, porque yo creo que hay muchísimas facetas del mundo que tienen que ver con el acto de escuchar y de hablar, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estaba leyendo una novela que me encanta el autor, Agustín Fernández Mayo, que se llama el libro de todos los amores, que está ambientada en Venecia, en una Venecia contemporánea y tal. Y hay un momento en el que él dice que en todas las cosas ha de haber un sonido y cada objeto ha de tener una música particular, ¿no? Y él habla del concepto de la banda sonora del mundo. Pues a mí es todo eso lo que me interesa, que como el acto del audio, de la escucha de la voz como acto político, como acto cultural, como acto también de entretenimiento. Okay. Y ahí creo que dentro de esa banda sonora del mundo hay una cosa que creo que es un acierto por vuestra parte, porque la banda sonora del mundo está en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y habéis hecho este cambio de decir, oye, vengan a nuestras plataformas a escuchar todas nuestras cosas, vamos a sacar las cosas que estamos produciendo a todas las plataformas en donde pueda estar disponible. Claro, hay una idea aquí que tiene que ver con esto que hablamos de la economía de la atención, y es que yo creo que al menos en este momento de maduración de la industria y del mercado del audio, yo creo que nosotros no podemos elegir dónde nuestros oyentes nos van a escuchar. Yo creo que más bien al contrario, nosotros hemos de intentar estar presentes en todos los lugares donde esa economía de la atención pase, ¿no? Al menos en un primer momento. Yo creo que es muy importante intentar estar en todos esos sitios. No sé qué pasará en un futuro y si en un futuro hay puede haber una modificación de la estrategia, porque bueno, ya sabes, toda esta batalla de plataformas que tiene que ver con el contenido exclusivo, etcétera. Pero nosotros creemos al menos que es muy importante esta multidistribución, porque lo fundamental es que nuestro contenido llegue a la mayor audiencia posible. Somos un medio de comunicación, con lo cual yo creo que es importante propiciar eso. Y en este sentido, además, estamos encontrando con todas las plataformas una voluntad y un interés muy grande de trabajar con nosotros, ¿no? Yo creo que cada vez las plataformas necesitan partners que les den confianza, credibilidad, y ahí nuevamente es donde creo que los medios de comunicación podemos ser relevantes. Seguramente. Y entonces pasamos de estos audios, me regreso al mundo podcast, que son grandes captadores de atención. Ya hablamos de Estirando el Chicle, pero tenemos también el caso de la ficción, como en el caso del Gran Apagón, que se está convirtiendo en serie, ¿no? Un podcast súper exitoso que se traslada a una serie de televisión, que es una cosa que está pasando en todo el mundo, es una gran tendencia. Y entonces, ¿cómo, bueno, me imagino, no sé si estés viendo ya cosas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser ese traslado del Gran Apagón audio al Gran Apagón serie? No sé si vayamos a tener esta conversación clásica de, oye, ¿qué te gustó más, el libro o la película? ¿Qué te gustó más, el podcast o la serie, no? Bueno, yo creo que en primer lugar para nosotros ya es un súper éxito y un orgullo y una satisfacción total que los compañeros de Movistar Plus y Buen Día Estudios
se hayan fijado en una historia que nació en 2016, mucho antes de la eclosión del podcast, mucho antes de que este gran apagón fuera posible. Así que por ahí estamos súper contentos. Yo creo que a través de todo lo que se ha publicado ya se ha dejado claro que la serie adapta libremente el podcast, el universo del podcast, pero que va a tener su propia personalidad. Y yo creo que eso tiene todo el sentido, porque el podcast que hicimos en 2016 es muy distinto a lo que ocurre en 2021, entre otras cosas porque ha pasado una cosa que se llama pandemia, ¿no? Y que es bastante premonitorio. Lo estaba escuchando hace poco unos capítulos y dices, oye, y muchas cosas suceden de una forma similar, ¿no? Entonces, bueno, yo sé algunas cosas que no puedo contar todavía porque son los compañeros de Movistar quien debe hacerlo, pero yo creo que va a ser una gran serie. Ellos, desde luego, están poniendo todo el interés en que sea una de sus grandes producciones y ojalá les guste tanto la serie como el podcast y se retroalimenten, como también está pasando ahora con otro de los podcasts que también con Movistar se va a adaptar, en este caso Entretenimiento, que es mi año favorito, de Arturo González Campos y Dani Rovira. Bueno, yo creo que ese trasvase de narrativas es súper interesante y lo que hace es colocar el formato audio con una propiedad intelectual, ¿no? Con un poder en la propiedad intelectual que antes tenían los libros fundamentalmente y que ahora también tienen. Y lo que genera ya en esa adaptación es que tú ya tienes esa comunidad creada. Digamos que no empiezas desde cero. El podcast es un gran tester para otros formatos más caros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está iniciando un camino interesante. Muy bien. Ahora, como curadora o comisaria de contenidos, porque llevas muchos años recibiendo propuestas creativas de formatos, de ideas, ¿qué es lo que llama tu atención? ¿Qué es lo que te hace apostar por un proyecto? El asombro, ¿no? Yo reconozco que soy una persona súper entusiasta, entonces... Al contrario, y eso a veces me crea problemas, porque soy como lo contrario de hater o muy criticona. Es como que a mí me lo vendes con ilusión, pero es importante, y yo creo que conforme pasan los años sabes detectar bien. Lógicamente también me he equivocado en muchas cosas y algo que he dicho que no luego ha funcionado muy bien, y al revés también, y también de eso aprendes, pero la capacidad de que una idea te asombre, y eso se detecta, bueno, tú también lo sabes porque trabajas mucho con contenidos. En 5 minutos tú sabes cuando hay o cuando no hay algo ahí, ¿no? Entonces, y se me contagia mucho también el entusiasmo de los otros y la idea de tener tan claro que quieren contar esa historia y que digamos que están absolutamente involucradas con ella. Que bueno, debe ser como muy, no sé, muy enriquecedor el estar recibiendo y leyendo todas estas cosas, ¿no? Bueno, es enriquecedor y es un privilegio. O sea, yo espero que al menos en esta parte, tú hablabas comisaria, que me remite a la policía, curadora, también cuidado, pero a mí me ha gustado, siempre lo pensé como el trabajo que he tenido. Ahora es verdad que estoy en temas más de gestión, como una especie de editora sonora, entendiendo la analogía con los editores de los libros, ¿no? A mí me gusta mucho la literatura y creo que hay grandes editores que conforman un catálogo que digamos que es como una especie de reflejo de su propia personalidad y sus anhelos y su interés. Bueno, me gustaría pensar que alguna vez he hecho algo así. Lo cual nos lleva a tu lado como consumidora de contenidos ya producidos, porque hablas de la literatura, pero además también eres doctora en cine y pues estás en el mundo del audio, de los podcasts. De toda la oferta y de todas las cosas que hay, de cosas ya producidas, sí. ¿Cómo decides? Voy a leer este libro, voy a ver esta película, voy a escuchar este podcast. Pues yo me fío muchísimo de... Bueno, luego hay intuiciones y lógicamente autores que te gustan o creadores que te gustan, pero soy de fiarme mucho de la opinión y las recomendaciones de los demás. Por ese entusiasmo que me gusta que me contagien, ¿no? Entonces, cuando alguien a quien me gusta me dice, es que tienes que leer esto, esta serie es maravillosa, yo voy. O sea, soy una fiel seguidora de lo que los demás me dicen. ¿Y quiénes son tus gurús, tus fuentes? ¿Dónde vas ahí a pescar? Pues primero, tengo la suerte de trabajar con un equipo, todo el equipo de Prisa Audio, que es
fantástico, erudito, divertido en las propuestas, culto y somos mucho de intercambiarnos este tipo de información. Y luego, pues bueno, hay creadores, pensadores, escritores, Jorge Carrión, por ejemplo, que somos muy amigos y que para mí supuso un antes y un después conocerle porque me abrió un montón de conocimientos y de idea. Agustín me encanta, me gusta mucho todo lo que recomiendan las chicas de Deforme Semanal, es decir, no sé, y los grandes reportajes que uno nota. Por ejemplo, me gusta mucho a Nacho Zabalbescoa, que es una gran entrevistadora del país, que ahora acaba de sacar un libro con Círculo de Tiza y tiene unas entrevistas que son como... No sé, yo siempre le digo, es como que haces autopsias a través de entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, me voy fiando y casi siempre salgo contenta de lo que voy consumiendo. Muy bien. Hay un episodio de un podcast que yo tengo como referencia, que es una entrevista que te hizo Javier Aznar para el Hotel Jorge Juan, que yo cada vez que alguien me dice, oye, pero ¿cómo funciona esto de los podcasts? No sé qué, le digo, escúchate esto. Porque no solamente es como una introducción conceptual de lo que es, sino que además se comparten muchísimas referencias y muchísimas recomendaciones. Me encanta. Bueno, es que Javier es maravilloso. Me encanta Hotel Jorge Juan. Creo que es como la fiesta de la conversación. Él es un gran conversador, un tipo muy elegante y propicia eso que tiene el podcast, que siempre decimos. El podcast es un formato cercano, íntimo. El host es como tu anfitrión, te invita a tu casa. A veces se cumple y a veces no. Y en el caso de Javier es 100%, ¿no? Te hace sentir muy bien. Y la verdad es que me encantó estar allí y lo escucho siempre y me gusta mucho ese podcast. Bueno, pues hay un momento de ese podcast que a mí me gustaría revivir aquí en el contexto de tú como consumidora y de esa captación de la atención, que es ese momento en el que Sergio Vila San Juan te recomendó o te dijo, ya has escuchado Serial, ¿no? Cuéntanos un poquito esa historia. Pues sí, yo ahí estaba con el Extraradio, que es la anterior, una de la radio online que monté en 2012 con un montón de compañeros. Y estábamos en el Congreso de Periodismo Cultural de Santillana, en Santander, que me invitó Antonio Lucas. Y bueno, yo había dado mi charla hablando de podcast y tal, que aquello, claro, en año era 2014, si no me equivoco, hay podcast, en fin, nadie sabía demasiado, ni siquiera yo. Y cuando fuimos a tomar algo, Sergio Vila San Juan, pero yo iba allí como de gurú, y Sergio Vila San Juan me dijo, oye, pero tú has escuchado Serial, ¿no? Porque mi hija está ahí estudiando. Y yo dije, sí, por supuesto. Mentira, completamente. Y entonces, esa noche en la habitación lo busqué y creo que me escuché como 3 o 4 episodios seguidos y digamos que ahí se abrió, es como, no sé, como una epifanía realmente. Dije, ostras, digo, aquí hay algo, una forma de contar diferente, confluye, digamos, todo lo que a mí me gusta, ¿no? Toda mi experiencia en narración fílmica, con esa posibilidad de imágenes sonoras, la literatura, la voz, esto es algo nuevo. Y bueno, y fue un momento súper importante, casual y muy, muy feliz realmente. Sí nos cambió muchísimo, ¿no? Sí fue un... Sí, yo creo que sí. Creo que está muy contextualizado a ese momento, a 2014. Yo luego he vuelto a escuchar Serial y a ver, sigue siendo magnífica, absolutamente, pero que eso se contara así, en ese momento, con esa historia, con esa voz, con esa forma de contar, yo creo que fue de verdad algo único y que ha cambiado, yo creo que ha cambiado mucho verdaderamente, te diría incluso la historia del periodismo, colocando ese trabajo a la altura de los grandes trabajos de periodismo narrativo de los americanos, ¿no? Total. ¿Hay algo que te haya sorprendido más o menos a esa altura últimamente? ¿Algo que hayas escuchado y que digas, uy? A ver, a mí me gustó mucho Caso 63, que es la ficción de Spotify en Chile, porque creo que es un maravilloso ejercicio de guión
y de una gran economía de medios, ¿no? Es decir, cómo a través de solo 2 personajes puedes contar, es una distopía, ¿no? No quiero desvelar mucho, cómo puedes contar y hacer un recorrido tan preciso sobre nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho ese podcast y, aunque sea un podcast nuestro, pero realmente me asombra mucho algunas de las cosas que tengo la suerte de coordinar, aunque ahora hay otras personas que llevan más el contenido directamente. Solaris de Jorge Carrión me parece la creación de un nuevo género, que es ese ensayo sonoro, una hibridación entre podcast y audiolibro, pero tiene también el formato de gran ensayo de no ficción. Y todavía el nuevo trabajo que está haciendo ahora con nosotros, yo creo que todavía me está sorprendiendo más. Entonces, sí, e intento, ya te digo, que aunque como digo literalmente, a veces me salgan los podcasts por las orejas, a la gente les llega, pues a mí me salen, que siempre esté ese componente del asombro. Creo que cuando no esté, no seguiré trabajando en esto. Oye, pues nos acercamos ya al final de la entrevista y me queda una pregunta y una recomendación. La pregunta es, ¿en dónde está tu atención? Pues mi atención, he de decirlo y es verdad, pero está mucho ahora, estoy súper concentrada en mi trabajo, que me encanta esta nueva posición de Prisa Audio, que digamos que me permite tener una mirada un poco más ancha de audio, y además con un montón de marcas dentro del grupo con las que nunca he podido trabajar, que siempre he leído y que me resulta súper estimulante: El País, el Diario AS, la cadena SER, nuestras emisoras en Latinoamérica, musicales. Entonces, de verdad estoy súper concentrada en eso y muy poniendo todo de mí, pero porque quiero hacerlo, y digamos que mi atención está ahí. Y cuando salgo de ahí, me gustan mucho, esto es un poco raro, pero me gustan sobre todo, estoy muy obsesionada con las flores, con el mundo de las flores. Me he comprado todos los libros sabidos y por haber de cultura de las flores, de cómo yo creo que se puede contar una historia del mundo a través de las flores, y cuando se me acabe esto igual lo hago. Y los fines de semana me gusta mucho descubrir cada nueva especie, de dónde viene, me voy a mi floristería, no sé, me hace estar conectada con algo que es como diferente, pero no sé, me hace sentir bien. Y muy real, muy tangible. Y muy real. Eso me recuerda a un libro que te recomiendo, que se llama How to Do Nothing, de Jenny Odell, que es como la respuesta al tren de la economía de la atención. Y ella lo que hace es que se concentra en los pájaros. Entonces va a un parque en San Francisco y se pone a observar pájaros, y entonces está hablando un momento de contenidos y de Burning Man y no sé qué, y eso te empieza a hablar de un ruiseñor que está volando por ahí. Hay algo, sí, que se parece. Yo fui también a la exposición que hubo de Georgia O'Keeffe en el Thyssen, que es esta pintora extraordinaria de Nuevo México, que se dedicaba solo a pintar flores, pero como si hiciera un super zoom en cada una de las flores. Las flores tienen algo voluptuoso, algunas tienen casi algo no diría sexual, pero verdaderamente tú ves sus órganos ahí. Es la fiesta del color, las texturas, no sé, creo que me hace, como decías tú, acercarme a algo muy táctil, muy tangible, muy real, que a veces yo creo que nos hace falta entre tanto mundo virtual, metaverso y todas estas cosas. Ahora que hablabas del País, ¿no? Y estamos hablando también de algo muy tangible, ¿no? De un clásico periódico de papel. ¿Cómo se audifica un periódico? Bueno, estamos justamente en ese proceso, y ahí la verdad es que tenemos la suerte de contar con un equipo de audio, Isabel Cadenas, que es la productora ejecutiva, que quizá algunos oyentes la conozcan del podcast de Eso no se habla. Una crack. Una crack total. Silvia Cruz La Peña, Bárbara Ayuso, Elsa Cabria, es decir, hay un montón de compañeros, y luego además la llegada de Pepa Bueno al periódico, que digamos que si algo tiene sensibilidad
creatividad en el audio porque viene de la radio. Con lo cual estamos haciendo todo ese trabajo que yo creo que pronto podréis escuchar y ver si vamos bien encaminados. Pero para mí la idea fundamental de audificar un periódico es hacerlo presente, hablando de la economía de la atención, en todos aquellos momentos en los que no lo puedes leer, ¿no? Hasta ahora se podía leer el periódico, ahora la idea es que también lo puedas escuchar y que ese universo del periódico sea trasladable a través del audio. Bueno, eso lo estamos empezando a hacer a través de todo esto de los artículos narrados por las propias voces de los periodistas, ¿no? Que siempre hay muchos oyentes que les encantan las firmas de, no sé, Javois, Luz Sánchez Mellado. Pues imagínate si además los puedes escuchar leyendo sus propios textos. ¿Y qué tal lo llevan pasando de escribir a hablar? Yo conozco de primera mano la experiencia de Juan de Quesada, que le ha cogido el gustillo al tema del audio, pero en general eso no sé si funciona. Nosotros estamos, la verdad es que primero han recibido el audio con los brazos abiertos, todos tenían muchísimas ganas, tienen curiosidad, saben que es una nueva forma de contar las historias y yo creo que muchos de ellos les interesa o les gusta ver cómo su voz puede estar presente, ¿no? Entonces, las experiencias están siendo muy chulas, estamos aprendiendo, lógicamente, pues algunos ya venían a la radio, y aunque no sea exactamente lo mismo, bueno, hay un componente ahí de pedagogía de la narración a través de la voz, del audio, pero de verdad está siendo muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho también, que eso es algo que también agradeces cuando estás trabajando, ¿no? Totalmente. Oye, pues ahora sí, ya para terminar, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Pues voy a repetirme otra vez, pero creo que Jorge sería un gran conversador. Tiene ahora, por todo lo que hablamos de la economía de la atención, ha publicado una novela, Membrana, que habla de conoce las voces algorítmicas, acaba de convertir su novela es un catálogo de un museo y luego ha hecho una exposición de un museo que ha acabado siendo libro. Creo que si alguien conoce el trasvase de narrativas y si tiene conocimiento de cultura digital es Jorge y es un grandísimo conversador, así que te lo recomiendo. Pues sí, está en la lista, porque además ya es la segunda vez que me lo recomienda una entrevistada. ¿Quién más te lo recomendó? Elena Neira. Bueno, pues nada entonces... más, Jorge, vamos a por ti. Y pues, sin más, muchísimas No, gracias a ti, Roger, y nada, yo escucho mucho el podcast porque también aprendo mucho y tienes gente súper interesante y larga vida, ¿no? También a tu podcast. Muchísimas gracias. Esta segunda temporada viene muy buena. Y nada, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.